Buenas, he visto eh, anteriormente que habían una serie de preguntas durante el directo con José y bueno, me gustaría que le hicieras ahora y poder contestarlas y bueno, y también hablar un poco de cómo ha sido el tratamiento que hemos aplicado con él, en qué nos hemos basado, en los parámetros, etcétera. José es un cliente que llegó con un estrés, unos niveles de estrés bastante importantes cuando empecé a trabajar con él, que acabó siendo o convirtiéndose en un estrés crónico. A partir de ahí, de ese estrés crónico, pues empezaron a aparecer diversas patologías como una inflamación a nivel del sistema digestivo, psoriasis, problemas de articulaciones, problemas musculares, etc. Y entonces tuvimos que hacer una visión global, desde un trabajo que pasa por el control de las emociones hasta la planificación nutricional, etcétera, y todo siempre muy detallado. Actualmente su inflamación ha bajado, sus niveles de estrés han bajado, hemos conseguido equilibrar el sistema nervioso y luego también hemos conseguido, por lo tanto, equilibrar el resto de sistemas, entre ellos el sistema inmune, que durante los otoños e inviernos pues cogía bastantes resfriados por medio de virus y bacterias, y por lo tanto los 3 últimos años prácticamente no ha cogido ningún tipo de virus o bacteria, y por lo tanto pues en ese aspecto hemos mejorado mucho. Pero os quiero hablar un poco cómo empecé con él, cómo fue el tratamiento desde que empecemos hasta el día de hoy. Cualquier pregunta que tengáis me la podéis realizar, puesto que he visto que durante el directo han habido varias preguntas, y con todo gusto os la contestaré. El primer enfoque que toqué con José cuando vino fue preguntarle una serie de parámetros para saber cómo se encontraba, cómo estaba a nivel emocional, cómo estaba a nivel fisiológico y a nivel físico. Que había hecho anteriormente, tanto nutrición, deporte, si había acudido a alguna psicóloga que le ayudara a saber gestionar las emociones y reducir esos niveles de estrés. Y bueno, y venía totalmente pues desencajado porque no había llevado una nutrición correcta, sus niveles de estrés eran bastante altos, no realizaba deporte puesto que él se dedica a trabajar en el campo y bueno, pues después de la entrevista, donde le pregunté pues cómo se encontraba a partir de sus emociones, también pues me aportó una serie de analíticas en las cuales pues se veía ya un perfil lipídico alterado, se veía un perfil hepático también alterado, las transaminasas, el GOT y el GPT lo tenía bastante elevado, y bueno, se veía un sistema inmunológico que no estaba totalmente equilibrado, y lo que hemos comentado durante el directo, que no hemos tenido todavía la suerte de dar con un doctor que nos mande una analítica hormonal para saber cómo está a nivel hormonal. Y luego físicamente cómo se encontraba. Bueno, pues tenía
ciertas patologías a nivel óseo y muscular. Y bueno, pues lo que hice fue realizar un plan integral, tanto de nivel de nutrición, de deporte y de gestión de las emociones, para abordar principalmente la causa que había desencadenado el resto de patologías, y por lo tanto estaba claro que era el estrés, un estrés que había pasado a hacerse crónico y que le había llevado a sufrir varias patologías, como hemos visto en el vídeo: psoriasis, problemas a nivel digestivo, con esa inflamación crónica, esa dilatación que se le puede apreciar, y por lo tanto pues en ese aspecto empezamos a trabajar. Lo primero que abordemos de manera integral, y que creo que fue muy importante, fue realizar una planificación nutricional y deportiva totalmente personalizada, en búsqueda de recuperar el sistema digestivo, la microbiota, tenerla en equilibrio, equilibrar el sistema nervioso, y luego pues encaramos un poco el deporte adaptado a su trabajo, ya que trabaja en el campo y por lo tanto realiza ya un esfuerzo físico extra. Y luego, mediante la gestión de las emociones, pues optemos por enseñarle un poco a meditar, a encontrarse consigo mismo, a practicar deportes como el yoga, etcétera. De manera integral, pues empecemos, como he dicho, a intentar volver a equilibrar el sistema nervioso, y por lo tanto que se equilibrarán el resto de sistemas, tanto endocrinos como inmunes. En el recorrido pues hubieron varias planificaciones nutricionales, pasando desde un momento que hicimos una dieta cetogénica en búsqueda de esa pérdida de inflamación. Pasamos por otras herramientas, como por ejemplo ayuno intermitente, buscando esa relajación a nivel del sistema digestivo, buscando un poco esa pérdida de tóxicos, que a nivel celular los perisomas se encarga de extraer proteínas defectuosas, etcétera, y las expulsa al exterior con el fin de eliminarlas. Con el ayuno también conseguimos indirectamente estimular el sistema inmune, y luego pues seguimos aplicando una serie de pautas nutricionales, siempre desde el punto de vista de cuando tocaba pasar revisión, cuáles eran sus necesidades, cómo se sentía, etcétera. Con el paso del tiempo pues empezó a regularizar bastante el sistema nervioso, sus niveles de estrés bajaron bastante, tanto con la nutrición, donde aplicamos suplementos dirigidos a establecer los biorritmos del organismo. Por ejemplo, recuerdo ahora mismo perfectamente que metimos el 5-HTP con alquiler de melatonina por la noche, introduciendo en la última comida un hidrato de carbono de asimilación lenta, para que todo aquello lo induciera a la parte del sueño REM, y que por tanto descansara, y al día siguiente pues estuviera en condiciones de afrontar el día, tanto laboralmente como la realización de deporte, y llevar su vida de una manera más adecuada. Cogimos también otra serie de pautas nutricionales, donde buscamos también un poco
ver si era intolerante o tenía alergia a algún tipo de alimento. Bueno, ha habido ahí un pequeño corte. Seguimos. Bueno, como estaba diciendo, pues intentamos buscar varias pautas nutricionales e ir adaptándolas a las sensaciones que él iba teniendo durante el paso del tiempo, etcétera. Suplementos, añadimos bastante suplementación, ya que pues en búsqueda de encontrar ese equilibrio, pues mediante la nutrición quizás nos quedábamos cortos en ciertos aspectos a la hora de estimular el sistema inmunológico y otra serie de vitaminas y minerales que el cuerpo necesita para realizar todas sus funciones enzimáticas, y por lo tanto pues metimos agua de mar, que ya sabemos que nos aporta todos los minerales biodisponibles. Metimos también la glutamina, un aminoácido prácticamente esencial y que nos ayudó bastante a regular la microbiota y por lo tanto a corregir en cierta manera y a rebajar esos niveles de estrés. Luego también metimos proteína de suero a la hora de entrenar, y en torno al entrenamiento de musculación solemos o realizamos durante el mismo un aporte de ciclohextina más agua de mar, y después del entrenamiento normalmente se hemos ido soliendo meter algún tipo de fruta que nos cree ese pico de insulina que junto con los aminoácidos y ácidos grasos pues estimula la insulina para que digamos recoja del torrente sanguíneo toda la glucosa, aminoácidos y ácidos grasos e introducirlos en el interior de la célula. Pero esto lo venimos haciendo bastante después. Primero intentamos de cierta manera revertir la situación de esa resistencia a la insulina que él tenía. La insulina se sabe perfectamente que es una hormona proinflamatoria. De hecho, a nivel sanguíneo la glucosa es tóxica. Por eso cuando se crean picos de insulina o se convierte un alto porcentaje de hidratos de carbono, enseguida la estimulación de la insulina es súper rápida, y más cuando el hidrato es de asimilación más rápida y tiene un índice de una carga glucémica alto. Entonces, por lo tanto, partiendo de la base de que él ya tenía una inflamación crónica, pues intentamos, sobre todo al principio, meter los hidratos de carbono adecuados en torno al entrenamiento y nada más. Y luego para hacer una fase de dieta cetogénica para volver a crear esa sensibilización a la insulina y que los receptores a nivel de las membranas pues estuvieran de nuevo más sensibles y por lo tanto hicieran el trabajo que tienen que hacer. Entonces, teniendo en cuenta, puesto que la insulina es una hormona proinflamatoria, puesto que la glucosa en sangre es tóxica, pues a partir de ahí empecemos, como ya he comentado, consumiendo los hidratos justos a la hora del entrenamiento de musculación, pasando luego por una dieta cetogénica, como he comentado, para corregir esa resistencia a la insulina y no llegar a una diabetes de tipo 2, que era el camino que llevaba. Luego, con el paso del tiempo, pues una vez que controlamos esa resistencia a la insulina
su organismo estaba mucho más receptivo, pues ya sí que empezamos a introducir más hidratos de carbono en busca de siempre en torno al entrenamiento y algunas veces por la noche para que esa suplementación, ese 5-HTP, esa aquilea con melatonina, pues pudiera con ese hidrato de carbono entrar y superar, entrar directamente en el cerebro y por lo tanto inducirlo por la noche al sueño y que al día siguiente, como he comentado, pues estuviera en posición de realizar su vida normal, ir al trabajo, hacer deporte, estar con la familia, etcétera. Otro punto que trabajamos mucho fue la psicología. Él fue un psicólogo y bueno, ahí yo no voy a entrar porque no es mi terreno, pero sí que le inducí mucho en el tema de la meditación y aquellos entrenamientos dedicados no solamente a ejercer el cuerpo físicamente, sino también de manera que tenga un impacto importante, sobre todo a nivel del estrés y de la gestión de las emociones. La meditación al principio es digamos que es bastante complejo, ya que realmente dejar la mente en blanco es imposible, eso no lo va a conseguir nadie nunca. Quizás un budista que llevan desde que son niños pues practicando meditación y pueden llegar a ese estado que ellos llaman nirvana, en el cual logran conseguir eso. Pero es que realmente la meditación no se basa en exactamente en dejar la mente en blanco, sino se basa más en ver cómo van llegando los pensamientos y yo soy un observador de esos pensamientos, pero no me dejo ir detrás de ellos. Lo veo venir y conforme vienen se van. Observo como un espectador y ya está. Y eso nos ayudó bastante a la hora de rebajar su nivel de ansiedad. Luego también estuvo realizando yoga durante un tiempo, que también le ayudó pues a tanto a nivel físico y sobre todo también a nivel de control de la respiración conscientemente. Y luego bueno, pues todo lo que nos aporta el yoga, aparte de todo esto, que es flexibilidad, elasticidad, etcétera. Con todo eso logramos llegar a un punto en el que la inflamación crónica, esa dilatación a nivel abdominal, había bajado mucho y bueno, nos faltaba conseguir esa masa muscular para estimular el metabolismo basal y la glándula tiroidea. Es decir, buscar esa masa muscular para que en reposo él perdiera más grasa. Pero por ciertos motivos, quizás personales, no pudimos pues, realizar un entrenamiento enfocado a este aspecto, puesto que, como he comentado, pues para ello normalmente pues hay que ir a un gimnasio, porque en casa pues es bastante complejo poder tocar todos los músculos y desde diversos puntos. Por lo tanto, pues eso nos, digamos, entre comillas, nos atrasó un poco. Al igual que no tener una analítica hormonal. Yo cuando voy viendo a los pacientes y veo, calculo, pues cómo viene la consulta, a la hora de hablar con ellos, veo más o menos cómo están a nivel emocional,
veo más o menos si tienen un sobrepeso, si hay una inflamación, etcétera. Más los datos que ellos me puedan aportar mediante analíticas o pruebas médicas. Pero sí que es cierto que con José pues llevamos 3 años sin que un médico nos permitiera saber exactamente cómo estaba su estado hormonal. Por todos los síntomas que él me iba comentando, por la inflamación que yo estaba viendo, ese estrés crónico que venía ya desde hace muchos años se había convertido o había producido que las glándulas suprarrenales, donde se segrega el cortisol, pues como he dicho durante el vídeo, se empezarán a cansar y esa segregación bajara. Y por lo tanto, una de las funciones que tiene el cortisol es desinflamar al organismo. Eso es en teoría viendo sus síntomas, su inflamación, etcétera. Pero para ello lo correcto es tener una analítica hormonal en la que te puedas ayudar y saber cómo están por los niveles del cortisol, niveles de prolactina, testosterona libre, estrógenos, estradiol, LH, etcétera, y ver cómo funciona a nivel hormonal, que hasta el día de hoy, pues por desgracia, el sistema público de salud, pues ningún médico le ha realizado una analítica hormonal. Entonces ahí hemos ido un poco a ciegas, aunque más o menos pues por los síntomas, como he dicho, y la fisiología y el físico y etcétera, pues prácticamente sabemos que tiene que haber un desajuste importante a nivel hormonal. Bueno, al final lo que hemos logrado a día de hoy es que esa inflamación a nivel abdominal baje bastante. Hemos logrado equilibrar el sistema nervioso y por lo tanto el sistema hormonal, en principio, hasta que no tengamos una analítica en mano y veamos exactamente cómo está. Hemos logrado equilibrar, incluso estimular el sistema inmunológico, el cual pues cuando hay un desajuste a nivel del sistema nervioso, finalmente el sistema inmune se debilita bastante, y él lo tenía bastante debilitado y lo íbamos viendo, pues porque con el paso del tiempo, cada vez que llevaba otoño e invierno, solía coger muchos resfriados mediante virus, bacterias, etcétera. Y gracias a, bueno, en parte a la nutrición, al deporte, la gestión de las emociones, etcétera, pues el último año no ha sufrido de ningún tipo de resfriado. Por lo tanto, ese es otro punto que hemos podido abordar. Además, pues hemos ido introduciendo diferentes tipos de suplementación, como puede ser la vitamina D, que es precursora del calcio, que sabemos que regula el sistema nervioso, que es importante a la hora de estimular el sistema inmune. Hemos utilizado la vitamina B12 para regular el sistema nervioso. O sea, nos hemos rodeado de una serie de suplementos también en los que nos hemos apoyado dependiendo de las circunstancias y sensaciones que él ha ido teniendo durante estos 3 años. La conclusión final que hago, que realmente, como hemos hablado en el vídeo, yo apuesto por una medicina integrativa antes que por una medicina convencional. Las dos creo que pueden ir de las manos, porque cuando hay que curar, hay que tomarse un fármaco, hay que hacerlo por la salud. Cuando hay que vacunarse, hay que hacerlo por la salud.
pero creo que las dos deben de ir de la mano. Una persona que pueda tener una patología como una diabetes tipo 1, que es autoinmune, pues necesita sus fármacos, pero además, si le añades una dieta y una suplementación que sea coayudante de esos fármacos, pues va a ayudar mucho más a esa persona a conseguir controlar la diabetes. Por lo tanto, es algo que tenemos que ver desde un punto de vista integral, holístico, y que se puede trabajar en ese aspecto, tanto los médicos, nutricionistas, psicólogos, etcétera, para que los pacientes al final obtengan los mejores beneficios a nivel de salud y aquellos deportistas a nivel de rendimiento. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta, hasta aquí he llegado. Doy por finalizado este directo, donde he explicado un poco cómo ha sido la charla con José. He explicado un poco cómo ha sido su transformación poco a poco, tanto a nivel de salud como estéticamente. Y por lo tanto solo me queda invitaros a que me sigáis siguiendo en esta página, donde seguiré divulgando todo lo relacionado con la nutrición, el deporte y la gestión de las emociones a nivel científico, estando siempre al día. Y bueno, también podéis seguirme en mi canal de YouTube, Ciencia de la Nutrición, que ahí es donde hago la mayoría de los vídeos, tratando de, dentro de lo que es el contexto de la nutrición, del deporte y la gestión de las emociones, todas las herramientas que tenemos para abordar muchas patologías y también para sacar el máximo rendimiento a aquellos atletas, o bien sean del sector del fitness, atletismo, duatlón, nadadores, etcétera. Por lo tanto, os invito a que entréis en mi canal y si os gusta el contenido, que le deis like y se suscribáis. Gracias a todos y nos vemos pronto en el siguiente directo, en una ronda de charla que haré con Juan Murcia Vilés, que es campeón de España, campeón de Europa y subcampeón del mundo en duatlón, con el que tuve la suerte de trabajar durante 3 años, pero que este año, pues por las circunstancias del virus, pues se han suspendido todas las carreras de duatlón y por lo tanto este año toca descansar. Un saludo a todas y a todos y nos vemos pronto.